Retornamos, doctora, retornamos. Usted decía que en algunos centros entonces hacen esta visita domiciliaria y en otros no. Yo sé que, o sea, estamos hablando de enfermedades en general, pero usted decía que se conmemoró recientemente el Día del Alzheimer. Entonces sí me gustaría que toquemos un poco este tema, qué es el Alzheimer, cuáles son los síntomas principales y cómo se trata a un paciente que tiene esta enfermedad. Bien. Y precisamente, perdón, doctora, que hablaba, que decía que el 21 y que alrededor de 40 millones de personas en el mundo tienen Alzheimer. ¿Y cuál es la proyección a 20 años? Porque, como dije antes, ya hay personas que están debutando con una edad temprana. Sí, actualmente la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. La misma no tiene cura hasta ahora. Entonces, los síntomas que da son muchos, dependiendo la etapa en que recibamos al paciente, ¿verdad? Presenta en una primera etapa, la persona comienza a debutar con dificultad para nombrar las cosas. Usted, Marta, está aquí todos los días y en un momento tú vas a decir eso que está ahí, pero tú no vas a saber decir el nombre. Dios te eso. libre. Una, dos, tres, tiene dificultad para nombrar las cosas en el lenguaje, presenta dificultad para la organización o guarda un objeto donde no va en una primera etapa. Ya en una segunda etapa comienzan los síntomas de la pérdida de la memoria, dificultad para entablar una conversación, para mantener una conversación coherente, que entonces ahí lo que hacen es que se retraen un poco y lo que hacen es que se mantienen en silencio porque saben que están presentando problemas y entonces ahí el familiar comienza a decir, pero mamá sí está callada, pero papá no está hablando, ¿y qué? Y yo le hablo y él me intenta hablar, pero después como que se retrae. Eso es otro de los síntomas. Ya en etapa más avanzada, al principio la memoria reciente, cabe resaltar que es la que se afecta, ya a medida que va avanzando la enfermedad, ya la remota sí también comienza a afectarse y también hay afectaciones motrices donde ya ahí el paciente es dependiente totalmente porque hasta se le olvida cómo caminar, viene una silla de ruedas, después viene el encamamiento, una dependencia total. Todo va a depender en la etapa que esté la enfermedad, va a ser los síntomas. Doctora, ¿a qué edad suele iniciar el Alzheimer, esta enfermedad en una persona? ¿Hay una edad estándar? Bien, se ha relacionado en personas más de 65 años, pero todo va a depender de los factores de riesgo. Hay personas ahora mismo que están debutando con la enfermedad con menos de 65 años, porque hay la causa en sí que produce la enfermedad no se sabe, pero sí hay factores de riesgo. El alcohol es neurotóxico, la mala alimentación con deficiencia de vitamina B12. Si una persona lleva ese ritmo de vida, el sedentarismo, el tabaco, pues tiene mayor riesgo de presentar esa enfermedad ante los 65 años. Pero ya una edad mayor de 65 años, una persona con estas condiciones puede presentar la enfermedad. Yo tengo una inquietud, doctora, y le hablaba a Denisa cuando estábamos conversando con relación a la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer, la demencia senil y la demencia vascular? Porque se pueden, uno decir, inmediatamente que vea a un adulto mayor de 80 años que estaba bien, que comience a olvidar algunas cosas, ya tiene Alzheimer, pero puede ser otro tipo de demencia. Claro.
La demencia senil es un término que ya no se utiliza. ¿No se utiliza? No, porque eso se utilizaba al principio. ¿Cuál es el nombre ahora había, artístico? Bueno, están las demencias y dependiendo tiene su apellido. Okay. La demencia senil se utilizaba al principio, cuando no había muchos más adultos mayores, que no se conocía mucho de esta, pero hoy en día ya sí se conoce, se tiene establecido qué tipo es dependiendo de, por ejemplo, hablaba de la demencia vascular. La demencia vascular se presenta en aquellas personas que cuando se le hace su diagnóstico, acompañado de sus imágenes y laboratorios, pues vemos a esa persona que ha presentado muchas trombosis a nivel cerebral. Doctora, tenemos un contacto. Okay. Vamos a unir la pregunta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, Primitiva de la Romana. Saludos, Primitiva. Buenas tardes, ¿cómo aquí, está? Bien, aquí con este tema que me llega un poco. Que no llegue, que usted todavía no es adulta mayor. No se deje alcanzar. Yo tengo un pie adentro y otro afuera, pero... Sáquelo. Adelante con la pregunta, luego de saludar a la doctora Priscila. Sí, bueno, doctora, un momento que está de la casa, déjeme saludar al pueblo dominicano. Un abrazo para todos y todas. Bueno, y para ustedes también, como siempre, me gusta... ahora la doctora. Doctora, un abrazo y gracias. Gracias, mi amor, recíproco. ¿Sabe, doctora, que mi nombre es Primitiva y a mí a veces me han dicho Priscila porque Primitiva tiene 3 I y usted tiene 2? Ay. Bueno, como siempre, doctora, gracias por su tiempo. Doctora, yo escuchaba en una ocasión un doctor que decía, hablando del Alzheimer, que el café es protector del cerebro. Me gustaría que usted, trate de detalle de eso que dijo esa doctora, a ver si usted lo comparte. Y aparte de eso, ¿qué tiene uno que prevenir a no caer, para que esta enfermedad ataque menos a la persona ya cuando estamos a partir de los 65, porque no a todos le da esa enfermedad, porque hay mucha gente que está mejor que con esa edad y un poquito más que muchos jóvenes, lamentablemente o afortunadamente. Y otra cosa, doctora, la gente cuando tiene mucho estrés, que trabaja tanto, tiende más a tener problemas de Alzheimer, porque en España hay mucha gente que se han dedicado toda su vida a trabajar básicamente en el arte y las cosas, y terminan en una de esos sitios que llevan la persona, o sea, como que no tienen quien lo atienda y mueren prácticamente ahí, no necesariamente abandonados, porque hay un familiar siempre, que son gente que tienen dinero y que pagan, pero prácticamente ya usted se imagina. Gracias, doctora, por su tiempo y su conocimiento, y que el Señor nos proteja de esa enfermedad y que también nosotros nos protejamos y que nos cuidemos. Amén. Muchas gracias, Primitiva, por esa pregunta. Vamos a una breve pausa y ya luego la doctora va a contestarnos esas inquietudes de Primitiva. Estás escuchando